¿Por qué querría alguien construir un ordenador con neuronas humanas? La respuesta tiene que ver con una crisis que la industria de la inteligencia artificial lleva tiempo intentando disimular, y es que se están quedando literalmente sin electricidad para seguir creciendo. El caso es que entrenar y mantener en marcha los modelos de inteligencia artificial más avanzados del mundo consumen muchísima energía, tanta que empresas como Microsoft han empezado a firmar acuerdos para reactivar centrales nucleares que llevaban años apagadas. Todo esto solo para alimentar estos centros de datos. Y aquí es donde entra la idea que está detrás de Cortical Labs. Si el problema es que el silicio necesita una cantidad brutal de energía para procesar información, ¿por qué no usar directamente el tipo de tejido que la naturaleza ya diseñó para hacer justamente eso? ¿Por qué no usamos el tejido cerebral? Pero es que el ahorro energético no es la única razón. Hay algo que las neuronas hacen y que ninguna inteligencia artificial ha conseguido replicar del todo. Pueden aprender directamente de la interacción con su entorno sin necesidad de que nadie les diga qué hacer. Simplemente descubren por su cuenta qué funciona y qué no. Y de hecho, así es como consiguieron aprender a jugar al Doom. Nadie les explicó las reglas, simplemente se adaptaron para sobrevivir dentro de ese juego. Así que la promesa de Cortical Labs es tan simple como potente: desarrollar sistemas que puedan procesar información utilizando mucha menos energía y que además sean capaces de aprender directamente mediante la interacción con su entorno. Y aquí es donde surge la siguiente pregunta: ¿cómo se construye físicamente un ordenador con neuronas humanas dentro? Y sobre todo, ¿qué fue exactamente lo que les hicieron a estas células para que aprendieran a jugar a un videojuego sin que nadie les explicara absolutamente nada? Bueno, pues para que todo esto funcione, los científicos de Cortical Labs utilizan un sistema híbrido conocido como Weightware. El dispositivo que utilizan contiene un chip transparente repleto de electrodos microscópicos, y justo sobre esa superficie es donde se cultivan las neuronas humanas en una solución rica en nutrientes. Este chip es básicamente el intermediario entre las neuronas y el ordenador. Por un lado, envía descargas eléctricas suaves a las neuronas para transmitir datos del entorno, y por otro, escucha y registra las descargas biológicas que las células generan como respuesta. Y esto es, simplificándolo mucho, cómo funciona el proceso. Pero ahora, ¿cómo haces que algo así pueda aprender a jugar a un videojuego como el Doom? Porque recuerda que nadie les explicó las reglas, no hay manual, no hay premio y no hay nada parecido a la sensación que tenemos nosotros al ganar. Lo que hicieron los científicos fue muchísimo más simple y muchísimo más perturbador. Cada vez que las neuronas acertaban, recibían una descarga eléctrica ordenada y predecible. Cada vez que fallaban, recibían una descarga completamente caótica y aleatoria. Y aquí es donde entra una teoría real de neurociencia formulada por el investigador Carl Fridson. Esta teoría propone que cualquier sistema vivo, desde una sola neurona hasta un cerebro entero, hace todo lo posible por evitar el caos y la incertidumbre de su entorno. Así que estas neuronas no querían realmente ganar la partida, simplemente odiaban el caos, y para evitarlo empezaron a reorganizar su propia actividad una y otra vez hasta encontrar la forma de mantener ese mundo eléctrico lo más ordenado y predecible posible. Básicamente, el resultado de intentar escapar del caos fue aprender a jugar. Pero todo esto solo es posible porque hay algo vivo dentro de una máquina, y ahí está la paradoja. Lo que hace que estas neuronas puedan aprender es exactamente lo mismo que las hace tan frágiles. Por eso, cada una de estas unidades de procesamiento biológicas, llamadas CL1, son en realidad incubadoras disfrazadas de ordenadores. En su interior, un sistema de soporte vital bombea nutrientes y oxígeno sin descanso, controla la temperatura al milímetro y filtra cada residuo para intentar que ese diminuto fragmento de tejido humano siga con vida. Y digo intentar porque el tiempo de vida promedio de estos chips varía entre 1 y 6 meses. Una vez que el tejido neuronal se degrada, hay que cambiarlo por uno nuevo. Y todo esto nos lleva a otra pregunta bastante lógica. Si mantener esto vivo es tan complicado, ¿de verdad merece la pena? ¿Para qué puede servir un ordenador que necesita cuidados casi médicos para funcionar y que dura tan poco? La respuesta es que no está pensado para sustituir al ordenador que tienes en casa ni para hacer cálculos exactos. Aquí el silicio sigue siendo insuperable. Este tipo de dispositivos biológicos apuntan a 3 campos muy concretos. El primero de estos campos es la robótica en entornos impredecibles. Piensa en un robot que tiene que moverse por un entorno que cambia constantemente, como por ejemplo explorando una zona desconocida o trabajando codo con codo junto a personas. En estos casos es imposible programar de antemano una respuesta para cada situación que pueda encontrarse ahí fuera. Un sistema biológico podría tener ventajas precisamente ahí. En lugar de limitarse a ejecutar las reglas para las que fue programado, sus neuronas pueden modificar su actividad en función de lo que está ocurriendo y adaptarse a estímulos nuevos sobre la marcha. Esto podría dar lugar a robots capaces de aprender de su propia experiencia y ajustar su comportamiento en tiempo real sin necesidad de volver a entrenar el modelo. El segundo campo es la investigación médica.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En lugar de depender solo de modelos animales o simulaciones, los investigadores podrían observar directamente cómo reacciona el tejido neuronal humano al exponerse a distintos fármacos. Eso podría ayudar a detectar posibles efectos tóxicos y a entender mejor qué está pasando exactamente en enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. No sería para sustituir los experimentos con animales, pero sí para complementarlos y para identificar antes qué tratamientos merecen la pena seguir investigando y cuáles no. Por último, el tercer campo donde se puede aplicar esta tecnología es la propia inteligencia artificial. La idea no sería sustituir todos los procesadores de un ordenador por neuronas, sino utilizar tejido biológico para realizar una parte muy concreta del trabajo: aprender. Piensa en una inteligencia artificial que tiene que reconocer patrones, adaptarse a información nueva o aprender a tomar decisiones. Hoy, gran parte de ese proceso depende de redes neuronales artificiales que ejecutan cantidades enormes de operaciones matemáticas sobre chips de silicio. Con un sistema biológico, parte de ese procesamiento podría realizarse directamente mediante la actividad de las propias neuronas y su capacidad para modificar sus conexiones. Porque ten en cuenta que el cerebro humano consigue procesar una cantidad extraordinaria de información utilizando muchísima menos energía que cualquier máquina que intente imitarlo. Si pudiéramos aprovechar parte de esa eficiencia en máquinas artificiales, podríamos construir sistemas capaces de aprender y adaptarse consumiendo muchísima menos energía. Sin embargo, todo esto nos devuelve de golpe a la pregunta más incómoda de todas. La pregunta que seguramente te llevas haciendo desde que empezó este vídeo. Si estas neuronas son capaces de percibir su entorno, reaccionar a él y reorganizarse para sobrevivir dentro de un videojuego, ¿hasta qué punto podemos estar seguros de que no hemos creado algo capaz de sentir y lo hemos condenado a vivir dentro de una máquina? Bueno, para responder a esto, lo primero que hay que entender es qué son realmente estas células. No estamos hablando de un cerebro humano miniaturizado dentro de un frasco ni de un embrión. Lo que hay sobre esa placa de electrodos son pequeñas agrupaciones de unas 200.000 neuronas creadas en laboratorio mediante la reprogramación de células madre. Para que te hagas una idea, un cerebro humano adulto tiene en torno a unas 86.000 millones de neuronas, por lo que las células que utilizan estos dispositivos representan apenas una fracción microscópica de la complejidad necesaria para generar pensamientos, emociones o la capacidad de sufrir. Y aún hay más, porque para acercarnos a algo parecido a un cerebro capaz de sentir, no basta con reunir millones de neuronas. También habría que reproducir la compleja arquitectura tridimensional y las conexiones que existen dentro de él. Así que, sobre el papel, la respuesta parece clara. No hay nada ahí capaz de sentir. Sin embargo, la ciencia no lo tiene tan resuelto como parece. Existen distintas teorías sobre qué es exactamente la conciencia y qué condiciones son necesarias para que aparezca. Algunas, como la teoría de la información integrada de Giulio Tononi, plantean que la conciencia podría no ser simplemente un interruptor que se enciende o se apaga, sino que puede existir en diferentes grados. Y bajo esa idea, lo que ocurre dentro del CL1 empieza a verse distinto. Cuando esas neuronas reciben estímulos y van reorganizándose para realizar tareas como jugar al Doom, están usando algunas de sus propiedades biológicas más fundamentales, como la sensibilidad y la capacidad de responder y adaptarse a su entorno. Eso no significa que haya una experiencia consciente detrás. No hay evidencia de que estas células tengan emociones, un yo o una experiencia subjetiva, pero sí hay, sin ninguna duda, un procesamiento biológico vivo reaccionando a lo que recibe. Y es justamente aquí donde el debate ético deja de ser ciencia ficción para convertirse en un problema del presente. Si esta tecnología siguiera avanzando y en lugar de 200.000 neuronas empezáramos a concentrar decenas de millones integrándolas con vasos sanguíneos sintéticos y arquitecturas cada vez más complejas, ¿en qué momento cruzaríamos la frontera? ¿En qué punto un chip biológico deja de ser un simple componente de hardware para convertirse en algo con derechos mínimos? Por ahora, Cortical Labs nos ha demostrado que el futuro de la computación quizás no sea solo de silicio y metal, sino también de tejido vivo. Y al romper esa barrera entre la máquina y la biología, no solo hemos abierto una puerta a una inteligencia artificial mucho más eficiente, sino que también nos hemos adentrado en un terreno ético completamente desconocido. Uno donde la pregunta ya no es solo qué podemos construir con la vida, sino qué responsabilidad tendremos con ella si algún día llega a sentir el mundo que la rodea. Y con todo esto sobre la mesa, me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que algún día unas neuronas cultivadas en un laboratorio podrían llegar a desarrollar algún tipo de conciencia o lo ves totalmente imposible? Ah, y una última cosa, si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte al canal, comentar o hypear el vídeo. Solo te lleva unos segundos y a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.